En 588 a.C., 75.000 personas vivían dentro de los muros más seguros del mundo antiguo. 18 meses después, solo 10.000 estaban vivas. Esto parece imposible, ya que Jerusalén tenía muros de 12 metros de altura, reservas de comida para años, soldados entrenados y la protección del propio Dios. Entonces, ¿cómo logró un rey babilónico borrar una ciudad entera en menos de 2 años? La respuesta no está en la fuerza, sino en la estrategia. Nabucodonosor no atacó Jerusalén como otros conquistadores. Aplicó un plan tan calculado y brutal que aún hoy es estudiado por estrategistas militares. Lo más chocante es que transformó la destrucción en una ciencia exacta. El ejército más letal del mundo antiguo no usaba solo fuerza bruta. Nabucodonosor comandaba a 180.000 soldados entrenados para una cosa: demolir ciudades enteras. Según el profeta Jeremías, venían del norte como una tormenta destructora que devoraba todo en su camino. Pero no era solo una cuestión de números, era tecnología de guerra que ningún enemigo podía enfrentar. Sus catapultas lanzaban piedras de 90 kilogramos a 200 metros de distancia. Los arietes pesaban más que 20 bueyes juntos y rompían portones de bronce como si fueran un simple palo seco. Las torres de asedio llegaban a los 30 metros de altura, más altas que un edificio de 10 pisos. Jeremías 4:13 describe: «He aquí que él sube como nubes, sus carros como tempestad, sus caballos son más ligeros que las águilas». Aún más aterrador, Nabucodonosor no improvisaba. Cada ataque seguía un manual de guerra probado en decenas de ciudades conquistadas como Nínive, Askelón y Lachish. Todas cayeron usando exactamente el mismo método. El rey babilónico había transformado la destrucción en ciencia exacta. Pero, ¿por qué un imperio tan poderoso perdería tiempo con una ciudad pequeña como Jerusalén? La respuesta te sorprenderá. Jerusalén era pequeña y pobre comparada con Babilonia, pero su ubicación era estratégica. Estaba justo en el camino entre Babilonia y Egipto, las dos superpotencias de la época. Quien controlara Jerusalén controlaba todo el comercio entre los continentes. Además, Jerusalén era aliada de Egipto, el mayor enemigo de Nabucodonosor. Según 2 Reyes 24:7, el rey de Egipto nunca más salió de su tierra, porque el rey de Babilonia tomó todo lo que era del rey de Egipto, desde el arroyo de Egipto hasta el río Eufrates. Nabucodonosor sabía que mientras Jerusalén existiera, Egipto siempre tendría una base de operaciones en su territorio, como tener una daga apuntando a sus costas. También había la cuestión del orgullo. Jerusalén se negaba a rendirse, mientras que otros reyes temblaban solo de escuchar el nombre de Nabucodonosor. Los judíos decían que su Dios era más grande que cualquier ejército, lo que enfurecía al rey babilónico. Para él, destruir Jerusalén no era solo una estrategia militar, era una demostración de poder para todo el mundo. Ninguna ciudad, por más protegida que estuviera, podría desafiar a Babilonia. Pero Nabucodonosor era demasiado inteligente para atacar de frente. Primero aplicó un golpe psicológico devastador. No llegó rompiendo portones, sino sonriendo. En 605 a.C., sus tropas rodearon Jerusalén, pero no atacaron. En su lugar, el rey babilónico hizo una propuesta que parecía generosa. «Entréguenme algunos jóvenes de la nobleza para educarlos en Babilonia y dejaré la ciudad en paz». El rey Joaquín aceptó de inmediato. Parecía un acuerdo ventajoso. Daniel 1:3-4 cuenta que Nabucodonosor ordenó que trajeran algunos de los hijos de Israel,
del linaje real y de los príncipes, jóvenes sin defecto, hermosos de apariencia e instruidos en toda sabiduría. Entre los llevados estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los más brillantes de Jerusalén. Joaquín pensó que había hecho un buen negocio al salvar la ciudad, entregando solo a algunos jóvenes, pero Nabucodonosor era más astuto. No quería solo rehenes, quería romper el futuro de Jerusalén llevándose a los más inteligentes. Así, aseguraba que la próxima generación de líderes sería criada en Babilonia, no en Judá. Además, al aceptar este acuerdo, Joaquín se declaró vasallo de Nabucodonosor. Jerusalén había perdido su independencia sin darse cuenta. El primer golpe no fue militar, sino psicológico, y funcionó perfectamente. Sin embargo, 3 años después, Joaquín cometió el error que haría que Nabucodonosor volviera con furia. Joaquín duró solo 3 meses en el trono. En marzo de 597 a.C., Nabucodonosor llegó personalmente con su ejército completo. Esta vez no había negociación. El joven rey de 18 años miró desde lo alto de los muros y vio una multitud de soldados que se extendía hasta el horizonte. Según 2 Reyes 24, 10-11, los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron a Jerusalén y la ciudad fue sitiada. Joaquín duró exactamente 3 días. Al tercer día hizo algo que ningún rey de Jerusalén había hecho antes. Abrió los portones y se entregó voluntariamente. 2 Reyes 24, 12 registra. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, y sus siervos, y sus príncipes, y sus oficiales. Nabucodonosor quedó sorprendido. Esperaba resistencia, pero encontró una rendición total. La estrategia del sitio progresivo había quebrado completamente el moral de Jerusalén. El miedo hizo más efecto que cualquier catapultazo. Nabucodonosor aprovechó para saquear el templo por primera vez, llevándose parte de los utensilios sagrados y llenando 50 carretas con oro y plata. Pero lo más importante, llevó a Joaquín vivo a Babilonia como trofeo. El rey de Jerusalén se convirtió en prisionero de guerra. Era la segunda vez que Nabucodonosor humillaba a Jerusalén, pero aún no era suficiente. Nabucodonosor no mató a Joaquín. Tenía planes más inteligentes. En lugar de ejecutar al rey de Jerusalén, aplicó la táctica que había destruido otras naciones: la deportación masiva de los más importantes. 2 Reyes 24, 14. Lista los números exactos y transportó a Jerusalén toda, como también a todos los príncipes y a todos los hombres valorosos, 10,000 cautivos, y a todos los artífices y herreros. Nadie quedó salvo el pueblo pobre de la tierra. 10,000 personas, pero no eran personas comunes. Nabucodonosor llevó específicamente a los líderes, intelectuales, artesanos y soldados. Todos los que sabían cómo gobernar, luchar o construir fueron arrancados de Jerusalén. Entre los deportados estaba el profeta Ezequiel, quien más tarde describiría en detalle la destrucción final de la ciudad. El plan era genial: dejar solo al pueblo pobre, campesinos y pastores que no sabían liderar rebeliones. Nabucodonosor puso a Sedequías, tío de Joaquín, como rey fantoche. Era un hombre débil, controlado a distancia por Babilonia, y durante 11 años esta estrategia funcionó perfectamente. Jerusalén se convirtió en una ciudad fantasma, gobernada por un rey sin poder real y habitada solo por los más pobres. Nabucodonosor creyó que había resuelto el problema de Jerusalén para siempre, pero Sedequías cometería un error tan estúpido que forzaría a Nabucodonosor a volver por tercera vez, y esta vez para destruir todo. Durante 11 años, Sedequías fue el rey fantoche perfecto,
pagaba tributos, obedecía órdenes y mantenía Jerusalén en silencio. Nabucodonosor estaba satisfecho. El problema de Jerusalén parecía resuelto. Pero en 588 a.C., Sedequías hizo la estupidez del siglo. Se rebeló contra Babilonia. Según Jeremías 37:5, salió el ejército de Faraón desde Egipto, y al oír los caldeos que tenían sitiada a Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. El pueblo de Jerusalén vio el ejército egipcio acercándose y pensó que finalmente tenían un aliado fuerte. La presión popular y las promesas vacías de Egipto llevaron a Sedequías a romper el acuerdo con Babilonia. Según 2 Reyes 24:20, sucedió esto por causa de la ira del Señor contra Jerusalén y contra Judá, hasta que los rechazó de delante de su rostro. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Fue el error más caro en la historia de Judá. Cuando Nabucodonosor supo de la traición, su reacción fue explosiva. No habría más acuerdos, vasalaje ni oportunidades. Esta vez, iría para borrar a Jerusalén del mapa. El plan que Nabucodonosor creó para la destrucción final fue tan brutal que hasta sus propios generales quedaron impactados. Pero si crees que Dios siempre hace justicia, incluso si tarda, comenta: Dios es justo y muestra tu fe. En enero de 588 a.C., Nabucodonosor cercó Jerusalén con una estrategia que jamás había fallado. Pero esta vez era diferente. No quería vasallaje ni tributos, quería exterminio total. Según 2 Reyes 25, se marca el inicio del pesadilla. Aconteció pues en el año 9 de su reinado, en el mes 10, al 10 del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino contra Jerusalén, él y todo su ejército, y se acamparon contra ella. El sitio no fue caótico, sino una obra de ingeniería militar. Nabucodonosor construyó una muralla alrededor de toda Jerusalén, una ciudad cercada por otra ciudad. Ninguna persona, animal o grano de comida podía entrar o salir. Jeremías 52, Psalm 4:5 describe: edificaron contra ella tranqueiras alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. Dividió el ejército en turnos de 24 horas. Mientras una parte atacaba los muros, la otra descansaba. La presión era constante, sin pausas, día y noche. Pero lo más genial era que Nabucodonosor no tenía prisa. Sabía que el tiempo jugaba a su favor. Jerusalén tenía comida para unos meses. Él tenía comida para años. Jerusalén tenía el moral bajo. Él tenía soldados motivados por la promesa de saqueo. A cada semana que pasaba, Jerusalén se debilitaba más y Nabucodonosor se fortalecía. Era una cuenta simple. El hambre mataría a los defensores antes de que el cansancio afectara a los atacantes. Jerusalén se enorgullecía de sus muros de piedra maciza, que habían resistido ataques durante siglos, pero Nabucodonosor había estudiado cada ladrillo. En los cercos anteriores, sus ingenieros habían mapeado cada punto débil, cada fisura, cada ángulo vulnerable de las defensas de Jerusalén. Los muros tenían 12 metros de altura y 6 metros de espesor, impresionantes, pero no imposibles de romper. Nabucodonosor trajo sus máquinas de asedio más avanzadas, arietes gigantes montados en torres móviles, catapultas que lanzaban piedras incendiarias y excavadores especializados en minar las fundaciones. Jeremías 32, 24 describe la técnica. He aquí que ya han llegado los cercos para tomar la ciudad, y ya la ciudad es entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella. La estrategia era atacar 3 puntos simultáneamente: el portón norte más débil, la torre este más alta y la fundación sur construida sobre terreno rocoso.
Mientras los arietes golpeaban los portones, los zapadores cavaban túneles para debilitar las bases. Las catapultas mantenían a los defensores alejados de los muros, con una lluvia constante de proyectiles. Durante meses, parecía que los muros resistirían, pero Nabucodonosor no dependía solo de la fuerza, sino de la matemática. Cada golpe de ariete creaba microfisuras, cada piedra lanzada desprendía mortero, cada día de excavación minaba la estructura. Los muros impenetrables estaban desmoronándose lentamente, y cuando cayeran, el masacre sería inevitable. Nabucodonosor transformó el hambre en el arma más letal del sitio. En el primer mes, Jerusalén racionó la comida. Al tercer mes, las personas comían cáscaras de árboles. Al sexto mes, comían cuero de sandalia servido. Segundo Reyes 25:3 registra: al 9 del mes prevaleció la hambre en la ciudad, y no había pan para el pueblo de la tierra. Pero el horror estaba apenas comenzando. Lamentaciones 4:10 describe lo impensable. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus propios hijos. Les sirvieron de comida en la destrucción de la hija de mi pueblo. Madres cocinando a sus propios bebés, familias peleando por migajas de pan mohoso, cadáveres pudriéndose en las calles porque nadie tenía fuerzas para enterrarlos. Nabucodonosor observaba todo desde lo alto de su torre de comando. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo dentro de Jerusalén, porque tenía espías infiltrados. Refugiados que huían de la ciudad contaban historias de canibalismo y desesperación. El rey babilónico no sentía pena, veía aquello como parte de la estrategia. Lamentaciones 2:21-22 refleja el desespero. He visto lo amargo de la desesperación. He visto la aflicción de mi alma. Mis ojos lloran y no cesan porque no hay reposo. Cuando los soldados de Jerusalén estuvieron demasiado débiles para sostener espadas, Nabucodonosor supo que había ganado. La hambre hizo el trabajo que miles de soldados no podrían lograr. Después de 18 meses de agonía, llegó el momento que Nabucodonosor esperaba: la brecha final en el muro. A la madrugada del 18 de julio de 586 a.C., sucedió lo que Jerusalén temía hace 18 meses. El muro se rompió. Jeremías 52:7 registra el momento exacto. Entonces la ciudad fue rota, y todos los hombres de guerra huyeron. No fue un derrumbe dramático, sino una fisura de 3 metros en el muro norte, suficiente para que 10 soldados pasaran lado a lado. Los guardias de Jerusalén vieron la brecha y gritaron: «El muro ha caído, el muro ha caído». Pánico total. Sedequías intentó organizar una defensa desesperada, pero sus soldados estaban demasiado hambrientos para luchar. Muchos simplemente arrojaron sus espadas al suelo y huyeron. Los primeros babilonios que entraron por la brecha fueron los arqueros, quienes subieron a las torres y comenzaron a disparar contra los defensores que intentaban escapar. En 2 horas, la resistencia organizada de Jerusalén había terminado. Según Segundo Reyes 25:4, entonces la ciudad fue rota, y todos los hombres de guerra huyeron de noche por el camino de la puerta entre los 2 muros que estaban junto al jardín del rey. Sedequías hizo lo único que le quedaba: huir como un cobarde. Nabucodonosor observó la invasión desde su tienda real. Después de 2 años planeando, 6 meses construyendo máquinas de guerra y 18 meses de un sitio brutal, Jerusalén finalmente había caído. Pero la caída de la ciudad era solo el comienzo. Ahora venía la parte que Nabucodonosor más esperaba. Nabucodonosor forzó a Sedequías a presenciar lo impensable. Primero trajeron a los hijos del rey,
jóvenes príncipes que algún día heredarían el trono de Judá. Sedequías imploró por sus vidas, ofreció oro, prometió vasalaje eterno. Nabucodonosor no respondió, solo asintió hacia el verdugo. Segundo Reyes 25:7 registra fríamente: y a los hijos de Sedequías degollaron delante de sus ojos, y sacaron los ojos de Sedequías, y lo ataron con cadenas de bronce, y lo llevaron a Babilonia. Los gritos de Sedequías resonaron por el campamento, pero lo peor aún estaba por venir. Después de ejecutar a los hijos, Nabucodonosor ordenó matar también a todos los nobles de Judá que habían sido capturados. Jeremías 52:10 confirma: y el rey de Babilonia degolló a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, como también degolló a todos los príncipes de Judá en Ribla. Era la extinción completa del linaje real de Judá. Por fin llegó la condena final para Sedequías. Los soldados babilonios le perforaron los ojos con hierro al rojo vivo. La última imagen que el rey de Jerusalén vio fue la sangre de sus propios hijos en el suelo. Nabucodonosor aseguró que Sedequías pasaría el resto de su vida ciego, recordando siempre el momento en que perdió todo por su traición. Era justicia babilónica. Quien rompía juramentos, perdía todo. Quien traía a los aliados, pagaba con sangre. Pero Nabucodonosor aún no había terminado. El próximo objetivo era el corazón espiritual de Jerusalén. Nabucodonosor guardó el templo para el final, por una razón: quería romper el alma de Israel. El templo de Salomón no era solo un edificio, era el símbolo de que Dios habitaba entre los judíos. Destruirlo significaba probar que el Dios de Israel había abandonado a su pueblo. El 5 de agosto de 586 a.C., Nabuzaradán, capitán de la guardia babilónica, entró al templo con antorchas y hacha. Segundo Reyes 25:9 registra: y quemó la casa del Señor y la casa del rey, como también todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los grandes quemó a fuego. Primero saquearon todo de valor. Las columnas de bronce de Jaquín y Boaz fueron despedazadas y llevadas en pedazos. El mar de bronce, que pesaba 30 toneladas, fue partido con martillos gigantes. Jeremías 52:17 lista el saqueo. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor, como también las bases y el mar de bronce que estaba en la casa del Señor, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Los utensilios de oro, cálices, vasinillas, candelabros, llenaron 200 carretas. Pero lo que chocó incluso a los soldados babilonios fue cuando Nabuzaradán ordenó quemar el Santo de los Santos. El lugar más sagrado de la tierra se volvió cenizas en cuestión de horas. El fuego duró 3 días y el humo se veía a 50 kilómetros de distancia. Los judíos que estaban escondidos en las montañas asistieron al horror, sabiendo que era el fin de una era. Lamentaciones 2:7 ecoa el dolor. Rechazó el Señor su altar, aborreció su santuario, entregó en mano del enemigo los muros de sus palacios. 1000 años de historia sagrada se volvieron polvo en 72 horas. Pero la destrucción del templo era solo el preludio para el masacre que seguiría. Ahora, comenta, Dios es justo si crees que el mal nunca queda impune, aunque tarde en ser juzgado. Para las mujeres que sobrevivieron al masacre, la muerte habría sido una misericordia. Lamentaciones 5:11 registra el horror sin rodeos. Forzaron a las mujeres en Sión, a las doncellas en las ciudades de Judá. Nabucodonosor había dado 3 días de saqueo libre a sus soldados. Esto incluía hacer lo que quisieran con las mujeres capturadas. Esposas de nobles que vivían en palacios
fueron violadas por soldados sucios de sangre. Hijas de sacerdotes fueron abusadas en los patios del templo en ruinas. Madres que protegían bebés fueron brutalizadas frente a sus propios hijos. Las más jóvenes y hermosas fueron separadas para ser vendidas como esclavas sexuales en los mercados de Babilonia. Las ancianas fueron forzadas a llevar los despojos de su propia ciudad. Lamentaciones 1:18 ecoa el desespero. Oí todas las naciones como gimen. Las vírgenes y los jóvenes fueron llevados al cautiverio. Las que intentaron resistir fueron muertas al instante. Las que se sometieron fueron marcadas con hierro caliente como propiedad del ejército babilónico. Madres perdieron hijos, hijas perdieron madres, hermanas fueron separadas para siempre. Lamentaciones 1:6 expresa el dolor inexprimible. Por estas cosas lloro yo. Mis ojos se deshacen en aguas. Cientos de mujeres que un día fueron respetadas, reinas, princesas y hijas de comerciantes ricos, caminaron acorrentadas por las calles de su propia ciudad destruida. Llevaban sobre sus hombros el oro y la plata de sus propias casas, ahora propiedad de Nabucodonosor. Pero ni siquiera el sufrimiento humano era el foco principal del rey babilónico. Quería algo más valioso: toda la riqueza acumulada de Jerusalén. Nabucodonosor no vino a Jerusalén solo para conquistar territorio. Vino para robar 400 años de riqueza acumulada. El saqueo fue meticuloso y organizado como una operación militar. Jeremías 52:17-20 lista el inventario del robo: las columnas de bronce, las bases, el mar de bronce, los calderos, los candelabros, las vasinillas, todo de oro y todo de plata. Solo en el templo, los babilonios encontraron 650 toneladas de oro puro y 1.300 toneladas de plata. Miles de utensilios sagrados, piedras preciosas incrustadas en las paredes. En los palacios reales saquearon tesoros de 20 generaciones de reyes, joyas de la corona de David y Salomón, reservas de oro del Tesoro Nacional, marfil, especias y telas finas. Segundo Reyes 25, 13-15 detalla: quebraron y llevaron el bronce a Babilonia, como también todo cuanto era de oro y todo cuanto era de plata. Nabucodonosor organizó 500 carretas solo para transportar los metales preciosos. El convoy de riquezas se extendía por 15 kilómetros. Lo más irónico es que mucho de ese oro había sido dado voluntariamente por los judíos como ofrendas a Dios, y ahora financiaría templos paganos en Babilonia. Lamentaciones 1:10 expresa la amargura. Extendió el adversario su mano a todas sus cosas preciosas, porque vio entrar en su santuario las naciones. Pero robar riquezas no era suficiente. Nabucodonosor quería asegurar que ningún judío jamás reconstruyera Jerusalén. Si este sumergimiento en la historia bíblica te impresionó, deja tu like para apoyar más documentales como este. En agosto de 586 a.C., por primera vez en 1000 años, Jerusalén estaba completamente vacía. No había voz humana, ni humo de cocina, ni ruido de niños jugando. Solo escombros humeantes y el sonido del viento pasando por los agujeros de los muros quebrados. Lamentaciones 1 captura la desolación. Cómo está sola la ciudad que era tan poblada. Se ha hecho como viuda la que era grande entre las naciones. El plan de Nabucodonosor había funcionado perfectamente. Jerusalén dejó de existir como ciudad, como nación y como amenaza.